Buenas tardes, mi nombre es Angélica Chandía. Quiero presentarle nuestro proyecto titulado Análisis de turnos laborales y factores de rendimiento. Este trabajo lo realizamos con mi compañera Javiera Guerrero y Melanie Churá para la asignatura de Estadística. El objetivo de este proyecto es entender cómo los turnos laborales y las horas trabajadas y los factores influyen directamente en el rendimiento del bienestar de los trabajadores. Descripción del proyecto. El proyecto busca entender cómo los turnos laborales, las horas trabajadas y otros factores influyen en el rendimiento de los trabajadores. A través de una encuesta se recopilaron datos que permiten identificar patrones y tendencias en la relación con los turnos laborales y sus efectos en el bienestar y la productividad. El objetivo es analizar los factores que influyen en el rendimiento laboral en base a las respuestas obtenidas de los trabajadores en la encuesta. Nuestro público objetivo fueron los trabajadores de diversas áreas de logística que desempeñan diferentes turnos laborales. Clasificación de preguntas. Las cuantitativas son cuántas horas trabaja normalmente por turnos, cuántas unidades, cajas, pedidos, productos, etcétera, manipula en promedio del turno. En escala de 0 a 7, ¿en qué medida se siente cansado o cansada al final del turno? Las cualitativas, ¿en qué turno se trabaja actualmente? Indique en qué medidas, de acuerdo con las siguientes afirmaciones relacionadas con su turno laboral. ¿Recibe pausas activas o descanso durante su jornada? Indique con qué frecuencia realiza o experimenta las siguientes situaciones durante la jornada laboral. ¿Cuál es la principal razón por la que no recibe pausas activas o descanso durante su jornada? ¿Has trabajado más de un turno dentro del último año? ¿Cuál turno considera que le permite rendir mejor? ¿Cuál es la razón por la que no ha trabajado en turnos durante el año? ¿Qué factores se consideran y qué afectan más su rendimiento? Bueno, seguimos con la pregunta número 1, la cual sería ¿en qué turno trabaja actualmente? Su clasificación es cualitativa, el tipo de variable cualitativa nominal, turno mañana, tarde y noche, medida de tendencia central, moda, la cual la mayoría de los trabajadores están en el turno de mañana, y en conclusión podemos identificar el turno más frecuente de trabajo en la muestra. La mayoría de los encuestados, de un 46,2%, trabaja en el turno de mañana, seguido por un 19,2% en el turno de tarde y solo un 1,9% en el turno nocturno. Esto muestra que el turno matutino es el más común, posiblemente por la naturaleza de los trabajadores o la preferencia de los trabajadores. En la pregunta número 2, que sería ¿cuántas horas trabaja normalmente por turno? Con su clasificación cuantitativa, tipo de variable cuantitativa continua, medida de tendencia central media, por promedio de horas trabajadas, medida de dispersión de desviación estándar, variabilidad de las horas trabajadas y en conclusión podemos analizar la cantidad de promedio de horas trabajadas y la dispersión de los datos. Aquí podemos ver que la desviación estándar es baja, de aproximadamente 1,5 horas, lo que indica que los turnos son bastante estables. Este dato nos ayuda a entender la carga de trabajo promedio y cómo podría relacionarse con el cansancio. En la pregunta número 3, que sería ¿cuántas unidades de pedidos por producto manipula en promedio por turno? De clasificación cuantitativa, tipo de variable cuantitativa continua, medida de tendencia central media, promedio de unidades manipuladas, medida de dispersión de desviación estándar y en conclusión examinamos el promedio de unidades manipuladas y la variabilidad en los datos. Aquí también analizamos cuántas unidades o productos manipulan en promedio por turno. Observamos una alta variabilidad, lo que refleja diferencias en la carga de trabajo entre empleados. Esto indica que aunque hay una relación con las horas trabajadas, otros factores también influyen en la productividad,
como la organización de tareas o las pausas. En la pregunta número 4, en escala del 1 al 7, sería ¿en qué medida se siente cansado o cansada al fin de su turno? La clasificación sería cuantitativa, el tipo de variable cuantitativa ordinal, medida de tendencia central moda, la clasificación más frecuente y en conclusión, analizar cómo los trabajadores perciben su nivel de cansancio al final del turno. La media fue de 5.1, como podemos ver, lo que muestra un nivel de cansancio medio alto, aunque encontramos que la correlación con otras variables es baja. Esto nos indica que el cansancio puede depender de factores como la calidad del descanso y la cantidad de pausas activas que reciben. En la pregunta número 5, que sería sobre el impacto del turno en productividad y bienestar, analizamos preguntas sobre el impacto del turno en su rendimiento, productividad y bienestar personal. Las preguntas abordadas fueron si se considera que su turno afecta su rendimiento laboral, si el nivel de cansancio afecta su productividad, si el horario de su turno interfiere con su descanso personal, si la jornada actual le permite tener un buen rendimiento y el tiempo de trabajo diario, si es que afecta su motivación. La clasificación fue cualitativa, el tipo de variable cualitativa ordinal en escala de acuerdo y desacuerdo, la medida de tendencia central moda, que sería la más frecuente, y en conclusión las respuestas a estas preguntas apuntan cómo el turno laboral influye en el rendimiento y la productividad de los trabajadores. Considera que su turno afecta su rendimiento laboral. En la moda, la mayoría de los encuestados considera que sí, en un 70% que su turno afecta su rendimiento laboral. Está clasificado en totalmente en desacuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, de acuerdo, en desacuerdo, totalmente de acuerdo y omitido. Si el nivel de cansancio afecta su productividad, la mayoría de los encuestados fueron que un 50,4% cree que el cansancio afecta su productividad, mientras que un 38,5% no está de acuerdo. Esto indica que parte significativa de los trabajadores, el cansancio es un factor importante para considerar y para mejorar el rendimiento. El horario de su turno interfiere con su descanso personal. En la moda, la mayoría de los encuestados indica que el horario sí interfiere con su descanso personal. Aquí la mayoría de los encuestados no percibe que el horario de su turno interfiera significativamente. Descanso personal, con un 44,3% en desacuerdo. Sin embargo, el 32,7% de los trabajadores siente que su turno afecta su descanso, lo que indica que algunos empleados podrían estar experimentando un desequilibrio en sus horarios de trabajo. Y si la jornada actual le permite tener un buen rendimiento, acá podemos ver que la mayoría de los trabajadores no consideran que su jornada laboral actual permita tener un buen rendimiento. Y a un 63,5% de los encuestados están en desacuerdo con la afirmación. Esto indica que hay una oportunidad significativa para mejorar la jornada laboral o ajustar los horarios de trabajo para que los empleados puedan tener un mejor rendimiento. La pregunta 7, ¿con qué frecuencia toma pausas activas durante su jornada? Clasificación cualitativa, tiempo de variable, cualitativa ordinal, escala de frecuencia. Medida de tendencia central, moda, la respuesta sería la más frecuente. En conclusión, evaluar la frecuencia con la que los trabajadores toman pausas activas. A ver. El 84,3% de los trabajadores no reciben pausas debido a la alta carga de trabajo, lo que podría generar agotamiento y afectar la productividad. Este es un punto crítico para mejorar la jornada laboral. Pregunta número 8 es: ¿las pausas activas mejoran su concentración? En la clasificación es cualitativa.
El tipo de variable es cualitativa ordinal en la escala de acuerdo o desacuerdo. Medida de tendencia central, moda, la respuesta sería la más frecuente. En conclusión, examinar si las pausas activas tienen un impacto en la concentración de los trabajadores. En conclusión, la gran mayoría de los encuestados, el 90,4% recibe pausas activas o descansos, lo que es positivo para la salud y el bienestar laboral. Continuamos con la pregunta 9, análisis de pausas activas e impacto. Las preguntas que abordamos eran, ¿consideras que su turno afecta al rendimiento laboral? ¿Su nivel de cansancio afecta a su productividad? ¿Que el horario de su turno interfiere en sus descansos personales? ¿Su jornada actual le permite tener un buen rendimiento de trabajo? ¿El tiempo de trabajo diario afecta su motivación? Esta clasificación es cualitativa, el tipo de variable es cualitativa ordinaria, en una escala de estar acuerdo y desacuerdo. Medida de tendencia central, moda. En conclusión, las respuestas apuntan a entender a cómo el turno laboral influye en el rendimiento y la producción de las personas y de los trabajadores. Seguimos con la pregunta 10. ¿Cuál es la principal razón por la que no reciben pausas activas o descanso durante su jornada? Clasificación cualitativa. Tipo de variable es una cualitativa nominal. Medida de tendencia central, moda. Las respuestas más frecuentes. En conclusión, identificamos la principal razón por la cual los trabajadores no reciben pausas activas, lo que puede indicar qué áreas debemos mejorar en la política laboral. Y el 84,3% de los trabajadores no reciben pausas debido a su alta carga de trabajo, lo que podría generar agotamiento y afecta la productividad y también a la salud mental. Pregunta 11. ¿Ha trabajado en más de un turno dentro del último año? Clasificación cuantitativa, tipo de variable cuantitativa binaria, con la respuesta sí y no, mediante la tendencia central moda. Conclusión, que era examinar cuántos trabajadores han laborado en más de un turno, lo que podría influir en su desempeño y el bienestar de salud. El 69% de los trabajadores han laborado en más de un turno, lo que podría generar fatiga y afecta al rendimiento, sugiriendo que los turnos rotativos deben gestionarse cuidadosamente. Pregunta 12. ¿Cuál turno consideras que le permite rendir mejor? Clasificación cualitativa, tipo de variable cualitativa ordinaria, si era en la mañana, tarde o noche, medida de tendencia central, moda, para ver el turno de los trabajadores que se considera mejor para mejor rendimiento. Llegamos a la conclusión que el turno de la mañana fue la más elegida por los trabajadores como más productiva, en el 46,2%. Es un dato que refuerza la importancia de los turnos matutinos para una eficiente labor. Pregunta 13. ¿Cuál es la razón por la cual no ha trabajado en otros turnos durante el último año? La clasificación cualitativa, tipo de variable cualitativa nominal, mediante la medida de tendencia central moda, las razones más frecuentes. La conclusión fue identificar las principales razones que limitan a los trabajadores para cambiar de turno, lo que puede producir una información útil para gestionar los recursos humanos.
Pregunta 14. ¿Qué factores considera que afectan más su rendimiento? Clasificación cualitativa, tipo de variable cualitativa nominal, medida de tendencia central moda, el factor más frecuente. Concluimos que la falta de sueño está en el 48.1%, es el valor principal que afecta al rendimiento y lo que destaca la importancia para mejorar el buen descanso y la gestión de tiempo para optimizar el rendimiento laboral. Finalmente llegamos a la conclusión general de hallazgos principales, que es la preferencia por los turnos matutinos del 80.8% de los trabajadores que laboran el turno de mañana y consideran el turno más productivo, una jornada laboral estándar, que la mayoría trabajan 8 horas por turno con baja variabilidad. El impacto de cansancio es nivel medio alto de cansancio, ya que afecta la productividad según el 50.4% de encuestados. Conclusión. En conclusión, los problemas identificados, los 4 problemas más identificados fue que el 63.5% considera que la jornada actual no les permite tener un buen rendimiento. El 84.3% no reciben pausas activas debido a la carga o alta carga de trabajo. El 69.2% ha trabajado en múltiples turnos, generando fatiga, acumulación y estrés. Falta de sueño es el principal factor que afecta al rendimiento como trabajadores. Gracias.